buenas noches, Burriana. Pues esta semana que deben estar ustedes un poquito cansados del tema político andaluz, vamos a darles una sesión de realidad de Burriana, ¿no? en el programa de opinión pública de hoy. Vamos a trasladarles pues nuestro punto de vista sobre el presupuesto municipal para el año 2019, que el equipo de gobierno presentó en rueda de prensa la semana pasada y que nosotros vamos a intentar pues desgranar un poquito. Es verdad que intentaremos que sea ameno, tengan en cuenta que en los presupuestos municipales es donde se basa la política real de cualquier equipo de gobierno, ¿no? Para mí, personalmente, y ahora presentaré a los tertulianos que me acompañan hoy, para mí no este presupuesto, sino los últimos 4 presupuestos denotan una gran falta de valentía, de imaginación y que evidentemente no se ha visto en estos 4 años y que ahora intentaremos explicar el porqué. Saben ustedes que tienen unos teléfonos donde pueden entrar en directo, preguntarnos lo que consideren o mandarnos un WhatsApp para poder preguntarnos también. El teléfono fijo es el 964-570208 y el WhatsApp 687-130617. Voy a pasar a presentarles, que además creo que los conocen ya mucho, a los compañeros que hoy tengo a mi lado. Un poco más lejos está Óscar Frank, que saben que es tertuliano habitual, ¿no?, de los lunes, y además lleva siendo asesor de Cibur desde el año 2007, sobre todo en temas económicos, y se habrá visto creo que unos 12 o 13 presupuestos municipales, y creo que era importante que yo estuviera aquí. Y don Alberto Marco, que saben ustedes que nos ha acompañado en varias ocasiones en el tema del Plan Estratégico de Turismo, y como buen auditor le he pedido el favor de que le echara un vistacito a la información del presupuesto y así pudiéramos valorar entre los tres un poco lo que el Gobierno de Burriana quiere hacer en este 2019 o propone hacer, o lo que nos quieren decir, y otra cosa, como verán, es lo que dicen realmente en los documentos y los papeles. Sin más dilación, yo sí que querría un poco empezar con Alberto, que es para mí un poco más profesional, ¿no? Y un poco por los datos que te hemos podido facilitar, que me dijeras qué opinas tú del presupuesto del Ayuntamiento de Burriana para el 2019. Bueno, buenas noches a todos. Y contestando directamente a tu pregunta, primero tengo que decirte que ha sido muy difícil hacer un análisis profesional porque he dispuesto de información pues tan solo un día y medio, y además hay muy poca información comparativa y por lo tanto para sacar un buen ratio necesitas ver qué ha pasado en los últimos 4 años, y para eso hace falta mucho más tiempo. Por lo tanto, la idea o la visión profesional, yo más bien diría que es una visión de una lectura rápida, y por lo tanto mi respuesta es que de una manera general yo puedo decir que el presupuesto es pulcro y profesional. Es decir, se nota el excelente material informático que tiene el Ayuntamiento, sí, y también se nota la mano de los profesionales de toda el área de intervención. En ese sentido, creo que han cumplido perfectamente porque está completo, detallado, minucioso, con los informes necesarios, etcétera, etcétera. Y dicho esto, también tengo que decir que yo los veo, además de pulcros y profesionales, muy conservadores. Conservadores porque, de alguna manera, digamos que prácticamente solo toman un análisis, o el presupuesto reconoce en cada una de las líneas del presupuesto y globalmente un incremento casi lineal, que demuestra que se ha incorporado el incremento del coste de la vida. Y aunque realmente el incremento total de un año para otro del presupuesto es del orden del 5,5% aproximadamente, si tenemos en cuenta que este año hay un incremento de las inversiones del Ayuntamiento, estamos en año electoral y me parece razonable, y inversiones que vengan, ¿no? Esto es muy importante. Pues yo diría que el resto apenas crece un 2,5, un 2,8, una cosa así. Por lo tanto, aquí hemos hecho un poco una aplicación de tomar el presupuesto del año anterior y ir haciendo
incrementos pues los que tocan. Además, en los últimos años sí que se observan que hay liquidaciones de los presupuestos con superávit. Sí, llevamos ya 4 años casi. Sí. Y además, superávit creciente, cada año va creciendo ese superávit. Esto me hace pensar que es una acción más y una evidencia más de la actuación profesional bien hecha. ¿Por qué? Pues porque un profesional nunca se cogerá los dedos en una estimación. Y por lo tanto, pues la tendencia que todo el mundo hace es que los ingresos se contabilizan o se presupuestan, perdón, los ingresos se presupuestan, digamos, por debajo de los esperados, un poquito por debajo, con lo cual nunca te cogen los dedos, siempre serán más de los presupuestados, y los gastos, lógicamente, pues se presupuestan un poco por encima de los esperados, con lo cual, pues también ahí tendrás superávit. Esto es la demostración del digamos, el origen principal del superávit del ayuntamiento. Yo tengo que decir que el superávit no es una evidencia de buena gestión. Claro, es que luego yo creo que Óscar ahí te incidirá en un temita que llevamos años observando. Están las modificaciones de crédito para ir adaptando a lo largo del año cualquier desviación que se presuma, que se vea, ingresos adicionales. Pues bueno, una modificación de crédito para siempre hay hechos urgentes y situaciones importantes que merece la pena hacer esa modificación de crédito. Por lo tanto, yo diría que en ese sentido, pues primero, pulcritud y profesionalidad absolutas, no tengo ninguna duda al respecto. Y segundo, exceso de conservadurismo en la preparación de su presupuesto. Esta es mi conclusión. Yo creo que Óscar te corregirá, ¿no? Antes yo tenía una pregunta que yo creo que además Óscar podrá contestar muy bien. Hemos estado estudiando presupuestos, yo creo que desde el año 2007, ¿no? En los últimos 4 años hemos estudiado presupuestos del Partido Popular, con mucha deuda, hemos estudiado presupuestos estos 4 años del Gobierno, del PSOE, de Compromís y de Podemos, pero yo sí que quisiera que un poco explicaras el superávit, ¿no? Que decía Alberto, ¿por qué se produce? Porque muchas veces pensamos que pero realmente en los últimos años ha sido porque no se han gestionado las inversiones. Exacto. ¿Estamos o no? O sea, fíjate, Alberto, lo que te estoy diciendo. Es que, vamos a ver. ¿Y qué carencias? ¿no? Porque los préstamos sí que se han pedido. Sí, pero claro, pero los proyectos no se han hecho. Hemos presupuestado durante 4 años inversiones y obras que después el equipo de gobierno no ha gestionado y no ha hecho, ¿no? Pero en este 2019, que tendría que ser un presupuesto valiente, ¿no? Y como tú has dicho, es año electoral y que tendrían que darlo todo, ¿no? Yo creo que Óscar sí que nos podrá decir ahí si has visto alguna progresión a mejor, ¿no? O qué deficiencias o de carencias más significativas. Verdaderamente, cuando se han producido superávit siempre ha sido por esto, porque se han presupuestado obras, se han dotado y después no se han llevado a cabo, por lo cual ese dinero no se ha gastado y muchísimas veces al año siguiente se ha utilizado de manera no demasiado lícita, se ha utilizado para gasto corriente con los informes en contra. Verdaderamente, lo que nos están vendiendo como grandes obras están financiadas como mínimo la mitad por parte de la Consellería. Lo que nos están vendiendo como el Colegio Cardenal Tarancón, que hacía mucha falta, la carretera al puerto, son obras que se están financiando al 50% y se están colgando totalmente a la medalla. Me parece muy bien, llegan a Burriana, nos hacían falta, pero lo que tiene que quedar claro es que no es solamente obra suya. Este año sí que hay un poco más por el tema de los fondos EDUSI. Fondos EDUSI, recordemos que nos otorgaron 5 millones de euros, pero que el Ayuntamiento de Burriana tiene que contribuir con otros 5. Y a partir de ahí sí que se está haciendo alguna obra más, como puede ser cosas prometidas desde hace muchísimo tiempo, como puede ser los alrededores de la ermita de San Blas, que ya estaban en el presupuesto del año pasado. Ya estaban del año pasado, efectivamente, claro. No se llevó a cabo. Una mejora de las instalaciones eléctricas para el nuevo Instituto Jaime I y potenciación o mejora o adecuación del barrio de la Bosca. Sí, pero fíjate. Y el cementerio. Claro, sí, bueno, sí, pero fijaros, por ejemplo, en el tema del barrio de la Bosca. Yo escuchaba la rueda de prensa de la concejal de Hacienda yo os lo voy a decir, porque claro, cuando la escuchas hablar te das cuenta de que yo no sé qué presupuesto ha leído ella.
porque no es lo que nosotros tenemos aquí delante y no es lo que se plasma en los papeles. Es decir, ella habla, por ejemplo, de una adecuación de 700.000 euros para el edificio de servicios sociales, que en lo que son inversiones en este presupuesto no aparece. Sí aparece lo del barrio de La Bosca, ¿vale?, la adecuación de aceras y accesibilidad y demás, pero también llevamos vendiéndolo 3 años y no lo hemos visto hacer. Por ejemplo, cuando habla de que es un presupuesto inversor, hombre, un ayuntamiento como Burriana, que está esperando en este 2019 y que realmente estamos todos apostando, ¿no?, por el tema de San Gregorio, y que de ahí podríamos incluso creernos más el proyecto y haber plasmado en este presupuesto una serie de ingresos que no se han plasmado, pues me dice, y dice en la rueda de prensa, que una de esas inversiones es la remodelación del centro. Pero claro, que no está presupuestado, que lo único que se va a hacer es, hay una partidita donde pone 25.000 euros para un concurso de ideas, que bueno, que está bien, por algo se empieza. Yo no voy a decir que no se empiece por ahí, pero no podemos vender titulares de prensa, es que llevamos 4 años vendiendo titulares de prensa, y eso es lo que realmente preocupa. Porque yo, una visión así, pues más detallada, ¿no?, lo que sí veo en el presupuesto, que luego entraremos a valorar un poco, ¿no?, algunas partidas, lo que sí que veo es un presupuesto de propaganda electoral absoluta para hacerse fotos de los señores de Compromís, de Podemos y del Partido Socialista. Los gastos diversos de cultura, de deportes, de Junta Local Fallera. Es algo habitual, ¿no?, una serie de cantidades, pero es que este año han dicho: vamos allá, ¿no? O sea, vamos allá, vamos a apretar para que nosotros podamos hacer actividades en la calle, como ellos dicen, pero claro, esas actividades en la calle que realmente a lo mejor pueden dinamizar el comercio, pueden dinamizar en la hostelería, pueden dinamizar el mercado central, no sé qué repercusión puede tener, porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, del maíz de gras, que nos cuesta, ¿no?, 9.000 euros. La dotación claro. de este año es 9.000 euros. Mira, las inversiones reales son el 8,38% del presupuesto. Claro, y eso es un presupuesto inversor para Burriana. No es un presupuesto inversor. Claro. Y después hay que tener claros, perdón, varias cosas. Es que del presupuesto de Burriana verdaderamente es un presupuesto que yo casi calificaría de cautivo. Es un presupuesto de 29 millones de euros, pero es que 11.280.000 para personal, 11.375.000 para gastos corrientes y después 2 millones de euros prácticamente para pagar. Bueno, para inversiones tenemos 2,5 millones de euros. Pero es cautivo porque no somos capaces ni han sido capaces de generar. Es que ahí quería entrar. Claro. Normalmente cuando miras un presupuesto siempre te inclinas con los gastos. Pero claro, yo miraba los ingresos. Nosotros tenemos, de IAE tenemos 325.288 euros. Presupuestamos 288 euros más que el año pasado. O sea, todo el incremento comercial, industrial de Burriana se transforma en 288 euros. Y para el capítulo de obras, que tan importante siempre ha sido, son 250.000 euros. Es que no es, bueno, no alcanza el 1%. Te quedas y dices, o sea, es el 0,85%. Vamos a ver. Además es que si miramos las inversiones, alguna de estas inversiones, que no digo que no sean necesarias, ¿van a tener algún tipo de retorno económico positivo para Burriana? Claro, mira, ahí es donde yo iba a entrar un poco con Alberto también, ¿no? Porque a veces, comentándolo, decía, es que los presupuestos, ¿no?, unos presupuestos deben ser más imaginativos, ¿no? Alberto, o sea, ahí teníamos que entrar, ¿no? ¿Qué le puedes explicar a la gente? Es decir, ¿por qué un presupuesto tiene que ser imaginativo, ¿no?, que es lo que nosotros desearíamos que fuera el de Burriana? Mira, el presupuesto es un arma política, la primera arma política de un ayuntamiento. ¿Por qué? Es importante porque, de alguna manera, en el presupuesto se plasma lo que vas a hacer el año. Lo que queda metido en el presupuesto en el momento de la aprobación se realiza. Y lo que no queda metido se olvida, desaparece y no existe. Por lo tanto, hay que reconocer que el hecho de aprobar un presupuesto es un acto político de primera magnitud, fundamental. Entonces, todo aquel candidato a un ayuntamiento lo que tiene que hacer en principio es organizar en la etapa electoral pues un buen programa político que defina exactamente cuáles son las propuestas y promesas que va a hacer al electorado.
Y ahí dentro incorpora pues un montón de cosas, pues no sé, yo voy a peatonalizar el centro, yo voy a resolver toda la franja litoral, yo voy a hacer la carretera tal, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta una cosa, las inversiones en un ayuntamiento tienen que estar equilibradas en el sentido de que no pueden ser inversiones no productivas todas, claro, porque eso solo genera gastos y no sirve para nada. Es lo que La inversión tiene que ser productiva porque si yo, mira, el tema del cementerio. El tema del cementerio es una inversión productiva, porque en el momento que las casetas estén construidas, pues van a estar a disposición de todo el mundo y cada caseta va a generar unos ingresos futuros. Yo no sé exactamente cuál es el análisis económico de la ampliación del cementerio, pero estoy seguro que habrá unos datos que dirán, bueno, pues en los próximos 5 años vamos a tener este ritmo de ingresos, o en los próximos 10 años. Por lo tanto, estamos hablando de una inversión productiva. Ahora bien, por coger otra cualquiera, inversiones que sean exclusivamente de gasto, pues... Cualquiera de las otras que leas. No, porque el acontecimiento de la ermita San Blai, por ejemplo. Bueno, esto es hacer jardines y crear una zona bonita. Yo no estoy diciendo que la inversión no productiva no deba realizarse, ni mucho menos. No, pero se tiene que complementar con... Pero lo que digo es que tiene que compaginarse. Yo no puedo hacer solo inversiones productivas, que serán muy bonitas y se apreciarán mucho, pero no le generarán ingresos futuros al ayuntamiento. En cambio, si abro una calle, automáticamente pues hay licencias de obras, hay IBIs, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay inversiones productivas que, como toda empresa que no deja de ser un ayuntamiento, pues tiene que ir haciendo. Bien, pues volviendo a lo que estaba explicando antes, ese alcalde o candidato, pues va a preparar unos programas que incluirán pues, proyectos de inversión, de legislación, proyectos pues, de ordenación urbana, pues voy a cambiar las direcciones de todo el pueblo. Bueno, pues a lo mejor no tiene un coste alto, pero tiene un efecto importante y puede que sea positivo e interesante. Por lo tanto, no se trata de proyectos solo de construcción, sino que hay muchos proyectos interesantes. Una vez se han presentado, imaginemos que con esas promesas, tú convences al electorado y te vota y eres alcalde. Bueno, perdona que te corte, pero en esas promesas me falta una cosa. ¿Qué? Que es cómo va a pagarlo. Bueno, es que es un fallo no que se puede hacer nunca un presupuesto partidos políticos. El presupuesto siempre es de inversión y de financiación. Sí, claro. Pero fundamental saber ese candidato o candidata cómo tiene que gestionar el ingreso para pagar eso, ¿sabes? Bueno, imaginemos que lo haces bien. ¿Yo cómo lo gestionaría? Pues mira, en el mismo momento que me nombran alcalde, lo primero que haría sería en mi despacho poner una gran pantalla, un tablón de planning típico, y pondría todos los objetivos y todas las promesas que he hecho al electorado. Y nombraría para cada una de esas promesas a un responsable, un miembro de la corporación, que cada uno se hiciera responsable de algo y que le pusiera como obligación que me informara todas las semanas de cómo está funcionando. Es evidente que habrá promesas que en el siguiente presupuesto se podría meter a los 6 meses, pero 6 meses porque la elección es en mayo. Sí, es en junio. Habrá otros que necesitarán 2 años de preparación. Y hasta dentro de 2 o el tercer presupuesto no entrará, pero yo estoy avanzando y mi planning me va indicando en qué punto me encuentro. En el momento que está todo preparado, que hay presupuestos, los 3 presupuestos necesarios, lo que haga falta, y en el momento que eso lo tengo perfectamente analizado cómo se va a financiar, pues es el momento de meterlo en el presupuesto y en el momento que se aprueba, eso tira adelante. Evidentemente, pues ya sé que no se vota los proyectos, sino los partidos. Ojalá fueran los proyectos y no los partidos. Pero lo que no cabe duda es que si eso funcionase así, al terminar la legislatura, yo estaría en condiciones de sacar un resumen de todo lo que he hecho, dónde está, cómo lo he hecho, y que todo el mundo podría conocer cuál ha sido el avance.
y probablemente sería capaz de convencer al electorado de nuevo que he gestionado bien los presupuestos. Claro, yo creo que y eso... consecuentemente pues tendría la posibilidad de continuar, ¿no? Digo yo. Hombre, ahí enlazando un poquito con esto, ¿no?, que estaba diciendo Alberto, que además Óscar y yo muchas veces lo hemos criticado durante muchos años, ¿no?, en esta legislatura, y en años anteriores también, ¿no? Es verdad que hablábamos de las inversiones que se meten en el presupuesto, que no se han realizado. Yo creo que, si no me equivoco, el porcentaje más o menos lo tienes tú controlado, pero en ninguno de los 3 presupuestos se ha ejecutado más del 50% de las inversiones, ¿no?, que ellos presupuestaron. Pero claro, ¿cuáles arrastramos de años anteriores? Es que el problema es ese. El problema es cómo somos capaces, o cómo el equipo de gobierno es capaz de meter en un presupuesto una inversión y luego no es capaz de desarrollarlo durante estos años. O sea, creo que algunas incluso han desaparecido, que se pusieron en su momento en el presupuesto, no se han ejecutado y han desaparecido. Otras, como estábamos diciendo, que vendían en la rueda de prensa, como la carretera del Grau, por ejemplo, sí, ellos está la expropiación, dicen que se hará, el dinero vendrá, pero en el presupuesto no lo ves. Pues si no lo ves y no está, a no Pues ser de ¿cómo que lo haya, hacen? pues, bueno, Ya está. una Me modificación de refiero a que créditos. porque si no, Eso de que hablabas, hablaba perdón, Alberto, es el tema de las eternas promesas. Claro. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, mirando el presupuesto que también, yo recuerdo cuando nos vendieron, vamos a remunicipalizar todos los servicios, ni uno. Sí, bueno, pues aquí Absolutamente, tenemos unos cuantos ejemplos, que a mí me Pues gustaría mira, que la limpieza, gente... limpieza viaria, Sí, 900... pero además quiero que los leas, Sí. yo te diré, porque a veces los datos son aburridos, pero yo creo que la gente de Burriana tiene que saber de una vez lo que nos gastamos y después hablaremos un poco de cómo se gestionan esas partidas. ¿no? Del Y el resultado. del resultado. Porque fíjate, sí. Limpieza viaria, 920.000 euros. Para jardines, 596.000 euros. Para recogida de basuras, 801.000 euros. Para eliminación de basuras, 1.370.000 euros. Ha subido un 4%. Y el otro día la alcaldesa decía es que había que subirlo porque tenían un pacto con Reciplasa. Pues podía haber firmado el mismo pacto que el Ayuntamiento de Onda, de Castellón y de Betxí, que no lo ha repercutido en los ciudadanos. Claro, que queda mucho mejor. Claro, y no lo ha subido. Para la luz, por ejemplo, 1.300.000 euros. Pero después, cuando escuchas todas sus promesas, y yo recuerdo el famoso Museo de la Naranja, dotación 1 euro. Claro, es que sigue apareciendo. Perdona, y va a sobrar. Claro, El sí, euro va a algunos sobrar. céntimos sobrarán. Después yo recuerdo, porque... por ejemplo, oírles siempre la famosa renta básica ciudadana que iban a dar, cero, pero cero Zapatero. Después recuerdo cuando ponían a parir que fuese la Diputación la que cobrase las multas. 80.000 euros y este año 100.000. 100.000 euros más. 20.000 bueno, que euros eso más. tiene aún más delito porque es lo que hablábamos siempre. O sea, nosotros criticábamos la cesión de la gestión a la Diputación, pero por un tema muy sencillo. Es que encima el propio ayuntamiento tiene un departamento de recaudación de multas, que no está funcionando porque evidentemente lo hacen, preferimos pagarle a la Diputación, que lo gestionen desde Diputación y nosotros estamos más cómodos, pero la gente que pertenece a ese departamento, el personal sigue cobrando Pero es que por eso esas nos cuesta funciones. 100.000 euros. Yo recuerdo también la famosa partida que reclamaron por activa y por pasiva para que el Área Sound tuviese las cuentas claras. No existe una partida del Área Sound. Pues ya llevan 4 años, ¿eh? Bueno, pues Ya, es que la hemos herencia hablado se nos muchas ha hecho veces. muy larga. Pero fíjate, hay temas muy sensibles, ¿no? Y que luego ahora en la segunda parte, si queréis, entraremos. Yo sí que no quería olvidarme de un tema que últimamente me han hecho llegar ciudadanos de barrios distintos y de asociaciones diferentes. Hay partidas muy globales, ¿no? Pues, por ejemplo, partidas de fiestas de barrios, ¿no? Y ahí incluimos poblados marítimos que tienen, ¿no? Tenemos en fiestas, estamos hablando, tenemos Puerto, Grau y Santa Bárbara, porque Serratella no hace fiestas, y La Bosca, perdón, por el barrio de La Bosca, y ahí hay 9.000 euros, ¿no? Bueno, pues sorprenderos, porque yo no sé dónde van los 9.000 euros, pero yo sí que sé un barrio al que le llega como mucho 500 euros. Vamos a ver, si hemos dicho 4, ¿cómo distribuimos lo demás? ¿Estamos o no? Porque estamos hablando de las partidas que, como no se especifican bien, es gastos diversos de cultura, gastos diversos de deporte, gastos diversos de fiestas, ese tipo de partidas que hay que tener. Yo creo que una sensibilidad importante, de transparencia sobre todo, ¿no? Cuando ellos hablaban siempre de que iban a hacer un ayuntamiento de cristal, pues de cristal el cristal no sería muy bueno porque se lo rompió a la semana, yo creo, o al mes, como mucho, de tomar posesión.
esa transparencia no la tenemos nadie, ni los propios miembros, ¿no?, de los grupos de la oposición, ni siquiera las asociaciones que puede llegarles ese dinero, ¿no? Claro, al hacer el presupuesto, quizás, a lo mejor lo que yo voy a decir, vosotros sois más expertos y a lo mejor lo que yo voy a decir es algo que no se puede hacer, ¿no? Pero si yo fuera alcaldesa les diría, vamos a ver, yo no puedo subdividir esas partidas. ¿Por qué narices tengo que poner, con perdón de la audiencia, ¿no? ¿Por qué tengo que poner yo genéricamente lo que voy a hacer? Perdona, claro que se puede. O sea, date tendré que cuenta decir dónde me los voy a gastar. Date cuenta que, por ejemplo, en Burriana cada asociación de la tercera edad tiene su dotación. No existe dotaciones, asociación tercera edad, ¿no? Cada Claro. una va pormenorizadamente. ¿Y por qué tenemos que esconder ahí, ¿no? O tal, lo del tema de fiestas de barrio, el tema de Junta Local Fallera. Yo, de verdad, sé que me estoy metiendo a lo mejor partidita por partida, luego hablaremos de las carencias, pero es un tema que me enfada mucho y yo quiero explicar eso a la audiencia y a vosotros por qué. Yo creo que Óscar lo sabe, pero Alberto a lo mejor no lo sabe. Desde hace más de 4 años, 2 legislaturas que yo recuerde, Cibus sí que llevaba en su programa electoral la desaparición un poco de la Junta Local Fallera como la concebimos, ¿no? Y que la gestión del tema de fallas fuera exclusivamente de la Federación. Hemos tenido una Junta Local Fallera muy politizada durante muchísimos años y creíamos hace ya 8 años que era el momento de que las propias fallas y los propios falleros asumieran la gestión. Bueno, pues hace 4 años, cuando todos nos presentábamos en campaña electoral, la Federación de Fallas, que habló partido por partido que se presentaba a las elecciones, de todos asumió el compromiso de que eso se iba a producir en esta legislatura, de que realmente Junta Local Fallera desaparecería como tal y que nadie se asuste. No estamos hablando de que desaparezca Junta Local Fallera, sino estamos hablando, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, de que los miembros de la Junta Local Fallera sean los componentes de la ejecutiva, por ejemplo, ¿no?, de la Federación de Fallas, pero que no fueran ningún político ni ninguna persona de confianza, ¿no?, y que fueran los falleros comisionados los que llevaran la gestión. Pues sorprendentemente eso no se ha hecho. Solo se ha conseguido unificar en una partida, ¿no?, en vez de dar 6.000 euros a cada falla, unificarlo, esa cantidad, en lo que es la Federación de Fallas, pero sigue saliendo una partida que de verdad que cada vez a mí me asusta más porque además miente el presupuesto que dota a la Junta Local Fallera de 160.000 euros, me parece que son, cuando este año llevan gastado más de 200.000. O sea, ese presupuesto realista, no, o pulcro, que decía Alberto, que realmente lo es por los técnicos municipales que han conseguido cuadrarlo, luego el equipo de gobierno no lo cumple ningún año, ¿eh? Pero es que uno de los claro. problemas que nos encontramos O sea, es que, claro, lo ideal sería tener el presupuesto de este año con la liquidación del presupuesto del año anterior. O sea, es que siempre han habido partidas, por ejemplo, que decían, bueno, la doto con 100.000 euros. Después le hago la suplemento con 50.000, total 150.000. Y el año que viene la doto con 80.000. Y dice, pero si este año me ha salido 150.000. Junta Local Fallera este año, si yo no recuerdo, de memoria, ha tenido 2 modificaciones de crédito al alza. Cultura ha tenido modificaciones al alza. Deportes ha tenido, pero fijaros en las concejalías que os estoy hablando, es decir, las modificaciones y el presupuesto un poco se han hecho para tener contento al que me está guardando el sillón, por desgracia. O sea, es que aquí no hay una política real de creerse burriana. No es una Nunca. política para la ciudadanía. Claro, es una política simplemente para decir, yo tengo que aguantar 4 años, como sea, ¿no? Y entonces voy repartiendo el dinero conforme por desgracia lo puedo tener. Y sobre todo lo que yo he criticado siempre, o sea, yo entiendo que la concejal de Hacienda lo que tiene que quitarse es el chip de que el ayuntamiento está para ahorrar. No, oiga, el ayuntamiento está para gestionar bien los recursos y para generar recursos suficientes para complementar lo que estábamos hablando. Yo sé que hay mucha partida para tema de personal, pero es que es el que tenemos. O sea, no, y si queremos un futuro a mayor, ¿no?, con San Gregorio y demás, sí, realmente necesitaremos quitar más personal. Vamos a ver, la regla básica es o aumenta, si ya que no puedes disminuir los gastos, aumenta los ingresos, es que no hacemos ni una ni la otra. Nada. Yo tengo claro que sobre todo en el tema de personal es lo que es, en el tema de grandes contratos, lo de la remunicipalización ha sido una mentira más, y aumenta los ingresos. Pues no os lo vais a creer, pero nos hemos pasado hasta de la primera parte, ¿eh? O sea que vamos a hacer una pequeña pausa, si no les importa, y cuando vengamos entraremos ya
un poco a considerar las deficiencias principales de lo que es el presupuesto.